Nacimos en Aribabi, Sonora. Es una comunidad muy pequeña, enclavada en la Sierra Alta de Sonora, básicamente en los linderos, ya casi con Chihuahua. Una comunidad de escasos 300 habitantes, si acaso. Nosotros somos 5 de familia. Me toca en fortuna ser el mayor, el primogénito, el de mayor responsabilidad de la familia. Después sigue mi hermana María Elena, luego Esteban, luego Idalia y Magda. Somos 5, 2 hermanos y 3 hermanas. Y que bueno, crecimos y nos desarrollamos en un hogar muy feliz, con muchas carencias, por cierto, que siempre nuestros padres se preocuparon por brindarnos la mejor educación posible que ellos tenían. Aún con sus limitaciones económicas, ellos se esforzaban por mandarnos a escuelas privadas, escuelas cristianas incluso, que fue donde estudiamos la primaria y secundaria. Sí, claro, por supuesto, yo ponía muchísimos apodos porque yo era muy bromista y también a mí me ponían muchísimos apodos, así es que pagaba las que debía, ¿no? En aquel entonces no se usaba la palabra bullying, pero sí era la palabra carrilla, ¿no? Que decíamos en Sonora, era muy carrillero y también me daban mucha carrilla, así es que, híjole, me decían de miles de formas. Había un apodo que nunca lo entendí por qué, pero era Pichucha. Yo decía, ¿qué significa Pichucha? Pues a alguien se le ocurrió decirme Pichucha y pues me decían Pichucha, ¿no? Y había otros ahí medios groseros que también me decían, ¿no? Sierra, frontera, desierto, Navojoa. Navojoa el Mayo, estuve allá porque ahí hay una escuela adventista del séptimo día, cristiana. Es un internado donde, hoy es universidad, pero antes era el COLPAC, Colegio del Pacífico. Y mi mamá se preocupaba mucho por otorgarnos principios, valores. Era mi mamá muy insistente en eso. Y nos mandaron a estudiar allá desde los 15 años llegué yo al COLPAC, ahí estudié mi preparatoria, muy temprana edad. Luego, pues bueno, llegué al nivel universitario donde ya pude volar mucho más tranquilo. Ya me fui a Monterrey y en Monterrey, pues bueno, es una zona eminentemente de negocios y ahí estudié administración de empresas. Me fue muy bien, gracias a Dios también. Terminé rápido en la Universidad Regiomontana. Me voy a estudiar, pero sigo siendo panista y allá en Monterrey era representante de casilla y trabajaba en lo que podía hacer allá mientras estudiaba, ¿no? Regresé y empecé a ser el panista de a pie, ser simplemente un militante en Agua Prieta. Después me dio la oportunidad, la vida, el mismo PAN, de ser secretario de organización del PAN, después ser secretario del municipio de Agua Prieta, después ser presidente del PAN en Agua Prieta, después ser secretario general del PAN en Sonora, después ser presidente del PAN en Sonora, después ser presidente municipal de Agua Prieta y así fue, así es como la vida me ha ido llevando y yo he ido, por supuesto, empujando para que las cosas se vayan dando. Hoy tenemos 3 hombres, 3 varones, Clarice y yo. David Alejandro de 19 años, Obed de 17 años y Max de 14 años. Así es que 3 varones, 3 hombres, 3 jóvenes, hoy ya 3 caballeros que logramos formar esta familia. A mi esposa no le gusta mucho, honestamente, el tema de la política. No le gusta cuando ve la dificultad, pero le gusta cuando está en posiciones que pueda ayudar a la gente. Le encanta ayudar a la gente. A mis hijos, David pues ya es universitario, él no le gusta mucho la política, es líder natural, ¿sí? Pero yo no lo he querido inducir hacia un camino, yo quiero que él tome su propio camino, su propio destino. Yo he aprendido mucho, que a los hijos hay que darles principios y valores y dejarlos que ellos vuelen después. Es decir, dice alguien que son como el arco, como un arco de flecha. Hay que tensar el arco lo suficientemente, colocar la flecha, darles valores y soltarlos. Y que ellos tomen su propio destino, tomen su propia ruta. Y eso es lo que yo hago con ellos. En el patio de la casa se reunían los panistas para programar cómo iban a crecer al PAN y hacer ganar a Luis Córdoba Corrales, el primer alcalde del PAN en Agua Prieta. Ahí era desde Viola Corella, ¿quién más estaba? Bueno, Carlos Munguía, don Luis Córdoba Corrales, Alberto Vega, todos los panistas de la primera hora, doña Tana, una panista tradicional de Agua Prieta, de esas de lucha, combativa, de siempre. Ellos eran los que se reunían en el patio de la casa con mi papá, con mi mamá. Y de eso aprendí, de ese valor de tenacidad, aprendí de mi abuelo, de mi padre, que ellos decían, hay que ir a cambiar las cosas. Y tenemos que cambiarlas, merecemos un mejor país.
Yo recuerdo todavía en esa época que tenían que reunirse casi a escondidas, porque eran momentos muy difíciles, cualquiera te humillaba, cualquiera te presionaba, porque tú pensabas distinto, pensabas diferente. Pero afortunadamente, bueno, se logró el triunfo en Agua Prieta y a partir de ahí es cuando yo crezco en el PAN. Sí, mira, si bien es cierto, la política es un oficio difícil, es un oficio nada sencillo, es complicado. Pero supone que es para el bienestar de los demás, ¿no? Así es, pero quien toma decisiones siempre, mi querido Javier, hace felices a unos y no hace felices a otros. A los que haces felices pronto se le olvida y a los que no haces felices lo toman personal y jamás se les olvida. Y a mí me pasó un acto que me marcó cuando yo estaba en campaña en Agua Prieta, cuando yo era apenas aspirante a ser alcalde en Agua Prieta. Hubo un hecho que a mí me hizo intensificar mi visión hacia ser no tolerante a la gente que se dedica a envenenar a los niños o robar el futuro a los niños. A partir de ahí, Javier, dije, yo tengo que ser una persona que limpie Agua Prieta. Y lo limpie no nada más en el sentido figurativo de limpiarlo, sino lo limpie de esa maldad de gente que se dedica a envenenar a niños y que les roba el futuro. A partir de ahí inicié una campaña contra los envenenadores de niños, quienes vendían droga específicamente. Claro, también hay que decirlo, me eché muchas enemistades porque me decían, no es tema tuyo, ¿por qué te metes en ese tema tuyo? Y yo decía, claro que es tema mío, porque están robando el futuro de la juventud. Pero también debo de ser muy consciente, Javier, a la distancia, hoy a la distancia, que a veces hay una realidad que subsiste en la sociedad y que a veces hay parte de la sociedad que por un lado critican, cuestionan, exigen, pero por otro tienden la mano para recibir beneficio de eso. Esa fue la gran lección que yo aprendí de esto. Sufrí atentados, pero gracias a Dios, Dios me protegió, aquí estoy, hay una misión que hacer y voy para adelante, porque estoy convencido, Javier, que tengo mucho por hacer y por algo Dios me dejó aquí. ¿Viste la muerte? Sí, primer atentado, 27 tiros, me dieron 5, así es que, por supuesto, nada fueron advertencias, iban por un objetivo, pero Dios tiene un propósito para mí, por eso estoy aquí, Javier, no puedo explicarme de otra manera, porque normalmente cuando pasa eso, pues logran el objetivo, y aquí no lo lograron. Pero bueno, creo que fue una lección muy dolorosa para mí y para mi familia, que a la postre se convirtió en una bendición, como todo sucede en la vida. Hay momentos críticos, difíciles, que terminan siendo momentos buenos para tu vida. ¿Por qué digo momentos buenos? Porque creces como ser humano. Me ayudó en términos de que mi familia también crecieran, tuvieran la oportunidad de tener pues experiencia internacional, ¿no? Y a mí me ayudó a crecer en el ámbito profesional, conocer la diplomacia mexicana, estar en el servicio exterior mexicano, estudiar en el extranjero, prepararme, aprender más de otras sociedades más desarrolladas que la nuestra. Así es que terminó siendo esto al final del día una bendición para mí y para mi familia. A mí me tocó la primera etapa de ser cónsul en San José, al norte de California, donde por cierto mi papá piscaba fresa. Era para mí realmente extraordinario poder ver, entregarle pasaportes, matrículas consulares, poderes notariales, registro de nacimiento, de doble nacionalidad a los niños de los campesinos, de gente que traía sus manos partidas y manchadas por el ácido de la fresa, y que me representaban cada vez que entregaba un pasaporte a esas personas, a esa gente, pues veían el rostro de mi papá. Entonces eso te ayuda muchísimo porque te hace sensible, Javier, te da sensibilidad, no nada más en el ejercicio de tu tarea, sino también te ayuda a ser mucho más sensible como ser humano. Y el PAN hoy en día tiene la urgente necesidad de hablar con claridad, porque gracioso estaría que quien habla o cuestiona, ahora resulta que es el que está mal. ¿De cuándo acá? Si yo nací en el PAN ese que te platiqué de la primera hora, ese PAN que discutía, que debatía, que confrontaba ideas, que exigía honestidad, que exigía, por supuesto, el bien común, tengo que ser congruente en que ese es el PAN en el cual yo me formé y es el PAN el que nosotros debemos de tener. Yo estoy luchando y seguiré luchando porque Acción Nacional tenga un panista representándolo en el proceso 2015. Yo no me he cambiado de caballo, Javier, a mitad de carrera para ir a lograr un objetivo. Yo he sido consistente
y persistente en mi propósito. Es decir, he sido sólido en lo que estoy, en las buenas, en las malas. Cuando era testimonial incluso la lucha, ahí estaba. Y hoy que se gana, ahí estoy, ¿sí? Me refiero al PAN. No he cambiado de caballo a mitad de carrera, ¿sí? Y por eso refiero que yo lucharé porque el PAN tenga un panista en la boleta electoral del 2015. Un zaino. Un zaino, por supuesto, desde luego. ¿Por qué? Porque estoy convencidísimo que la sociedad sonorense hoy, a mí me dice en la calle, a ver David, a mí me gusta y yo quiero un PAN por el que yo he votado. Yo les digo, ¿cuál PAN te refieres? ¿Al PAN honesto? ¿Al PAN de transparencia? ¿Al PAN de lucha social? ¿Al PAN de bien común? ¿Al PAN que habla, que enfrenta? Ese es el PAN el cual yo quiero y con el que yo me identifico, me dice el sonorense. Regrésenme a mi PAN, el PAN que yo quiero votar, el PAN por el que a mí me gusta votar. Y yo quiero ser esa opción. Muy seguramente si yo estuviera en otro partido político yo te diría, pues no tendría nada que hacer. Pero en el PAN todo puede suceder y lo podemos ver como históricamente los candidatos oficiales no gustan, no se ajustan al panismo. Por consiguiente, yo no soy el oficial, así es que tengo una tarea ciertamente difícil, nada sencilla, de muchísimo trabajo, pero estoy convencido, Javier, que cuando demos el campanazo adentro es cuando la sociedad sonorense va a voltear a ver al PAN. Pero si el PAN se empeña en irse plano, en irse sin generar algo que logre atraer el ánimo y el entusiasmo del panista, pudiéramos estar en un escenario de dificultad. Yo tengo que convencer a todos los panistas del estado de Sonora que quien les habla es la opción para poder llamar la atención del ciudadano sonorense, hacer algo extraordinario y poder estar habilitados para ganar. Pero insisto, si queremos insistir en algo que imponga, en algo que signifique igual a lo que no gusta, realmente el escenario será difícil y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Decirle a todo aquel panista de a pie, aquel panista de lucha histórico que siempre le batalló, le sufrió y que no buscan propiamente un puesto. Lo que buscan siempre es tener una mejor comunidad, tener un mejor estado, tener un mejor país. Pues mi mensaje para ustedes es invitarles a que tengan confianza en un servidor. Ha llegado el tiempo de que tengamos un panista en la papeleta rumbo al 2015. Para los jóvenes, invitarles a que participen más. Yo creo mucho en el nuevo talento y que tenemos los panistas que darle oportunidad a más jóvenes, que se involucren, que tengan decisión y sobre todo apoyarles. Y a las mujeres, bueno, las mujeres son sumamente dinámicas. Las mujeres, yo no entiendo una campaña fuerte, al menos en el PAN o panista, sin la participación de la mujer. Hoy en día son vitales y yo las invito pues a que sigan colaborando y sigan teniendo confianza en un servidor. Hay mucho por hacer y estamos seguros que lo vamos a lograr siempre y cuando nos determinemos y vayamos juntos por un objetivo.